Hoy continuamos con el estudio de Tesalonicenses. Cuando comenzamos este libro, yo les mencioné que Dios estaba haciendo algo en la iglesia, que sin querer lo hemos mencionado un par de veces con Pastor. Carlos también lo ha mencionado acá adelante. Después de oraciones hemos estado definiendo qué cosas vamos a enseñar. Y entre eso apareció el libro de Romanos y apareció el libro de Tesalonicenses, que se complementan de la misma manera y tienen un propósito en nosotros. Por un lado tenemos doctrina, pero por otro lado también tenemos el desafío como iglesia. Somos una iglesia pequeña, somos una iglesia que se nota esa comunión entre nosotros. Cuando recién comenzamos esto, con mucha incertidumbre, ¿cierto? Empezamos a tener varios desafíos. Y entre eso, que se notara que nosotros éramos una iglesia. No dos, no tres, no grupos, sino una iglesia. Pero yo creo que tenemos que ir hoy día mucho más allá. Pastor oraba recién y decía, Señor, si tenemos que cambiar algo, por favor muéstranos. Pero yo creo que siempre tenemos que cambiar algo. Vamos camino hacia la perfección, vamos camino hacia la meta. Y nosotros mismos tenemos que desafiarnos a saber qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿En qué cosas estoy pecando? Y este libro, personalmente, y si le han tomado el peso, es un libro de desafío. La vez pasada estábamos hablando de una enseñanza bien importante, la cual Pablo da como ejemplo para ser un modelo del siervo verdadero. Como les decía, cualquiera puede decir, no, eso lo dejamos a los pastores, o eso lo dejamos a los líderes de la iglesia, o a aquel líder que está administrando algún ministerio. Pero no, el Señor nos ha llamado a todos a ser siervos, siervos de la justicia. Por tanto, todos deberíamos tomar este modelo de siervo y motivarnos a mejorar y a llegar a cumplir ese modelo en nuestras vidas. Sabemos que Pablo tenía una misión especial, pero yo sé que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes. Y en esa manera, nosotros debemos tomar ese modelo. Un breve resumen, ¿qué cosas teníamos que tener? Ese modelo nos muestra cómo nosotros debemos trabajar y sacrificarnos en el ministerio. Cómo debemos tener un buen testimonio, que es sumamente importante. Cómo debemos exhortar con firmeza, pero a la misma vez animar con ternura a los hermanos. También tenemos que ser fiel proclamador de la palabra de Dios. Debemos imitar a Cristo, pero a la misma vez inspirar a otros. ¿A qué? A imitarlo a Él, como Pablo lo decía. Y por último, veíamos que debemos perseverar en medio de la oposición. Y este último término es sumamente importante para lo que viene. Vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 2, con esto terminamos el capítulo 2, que sería el versículo 17 al versículo 20. Bien, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al versículo 20. Un verdadero siervo, hermanos, no mide su ministerio por números, por estadísticas, sino por personas que ama y acompaña. Pablo, al escribir el libro de Tesalonicenses, no habla de templos, no habla de programas, no habla de logros humanos, sino de rostros, de hermanos en Cristo, porque ahí él menciona que ellos son su corona, ellos son su gozo. Eso es lo que viene a contar a continuación Pablo, luego de estar predicando la palabra de Dios, ¿cierto?, en Tesalónica, haber sido perseguido
y tuvo que alejarse de aquellos que estaba enseñándoles la palabra de Dios, precisamente predicando el Evangelio, y luego deja a algunos hermanos también ahí para que sigan enseñando. Viendo, luego de estudiar este libro y viendo quizá algunos buenos maestros que han predicado esta porción, muchos hablan de que esta porción tiene que ver con la gloria y el gozo en Cristo. Otros mencionan que esto habla del amor verdadero del cristiano. Pero yo quiero continuar con lo que veníamos viendo, el modelo del siervo verdadero. Y cuando tú logras entender que ese modelo lo puedes implementar en tu vida, Pablo lo que viene a contar a continuación es que en eso hay una recompensa. El mensaje precisamente va enfocado en las recompensas del siervo verdadero. Las recompensas, hermanos, del siervo verdadero. Ahora, imagínate a un padre que tiene que vivir lejos de sus hijos. Por alguna razón que escapa de sus manos, tiene que dejar a sus hijos ahí. Aunque la distancia física, existe, su amor y anhelo por verlos crecer cada día se hace más grande. Así es como se sentía Pablo con los tesalonicenses. Al estar lejos de ellos, escribe esta carta para mostrarles su amor. No se trata de una relación fría, no se trata de una relación institucional, sino de un amor pastoral profundo. En este pasaje vemos que la verdadera recompensa de un cristiano no está en lo material, hermano, sino en las vidas transformadas del Evangelio. Eso es lo que Pablo va a expresar a continuación en estos pasajes, y quizás, miren, son 4 versículos, pero en verdad, hermanos, son muy profundos, que a simple vista no le podemos sacar quizás el provecho como queremos, si no es que empezamos a comparar la escritura, si no empezamos a ver que estas palabras que Pablo escribió tienen un contexto y una cultura donde se escribió. Y quiero mencionar tres claves de este pasaje, 3 experiencias donde Pablo experimenta esta recompensa de ser un siervo verdadero. La primera, Pablo experimenta el verdadero amor. Pablo experimenta el verdadero amor. Versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. Pablo reconoce esa separación, pero es de vista, pero no de corazón. El amor del cristiano trasciende la distancia. No sé si le pasa a veces que tiene alguien que quizás en su vida lo ha visto un par de veces, pero fue tan estrecha esa relación, esa comunión que tenía con esa persona, ya sea familia, sea hermano, quizás el mejor compañero que tuvo en la escuela o en la universidad, que solo al verse de nuevo o al recordarlo, usted le tiene un profundo cariño, un profundo amor. De esa misma manera Pablo llega a entender, pero con un amor verdadero, hermano. Ese amor que declara la Escritura, que no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ese amor, hermano. La palabra separados, cuando dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, tiene una connotación mucho más profunda.
Nosotros entendemos acá que dice separado, pero la raíz de esa palabra quiere decir huérfanos. Huérfanos. Es decir, perdió totalmente el contacto cercano con la persona. Sintió un despojo efectivo, real. Y así lo deja Pablo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, lo hemos dejado huérfanos. Pero de vista, no de corazón. ¿Por qué dice? Por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos, hermano. Pablo está diciendo, nos esforzamos con diligencia. O como dice otra versión, hicimos lo humanamente posible para ir a verlos. Ese es donde Pablo está experimentando este amor verdadero. Cuando dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. Diciendo, súper separados. Casi al punto que ustedes quedaron huérfanos. Pero de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos, es decir, hicimos lo humanamente posible, con toda diligencia, poder ir a verlos. Con mucho deseo, dice el versículo. Con mucho deseo, un deseo intenso. ¿Qué es lo que quiero que rescaten, hermano? Este simple versículo es la experiencia de Pablo de experimentar ese amor verdadero. Él sintió mucho poder dejarlos solos. Se sintió muy afectado porque sabía cuál era su compromiso con estas personas que le había predicado el Evangelio. Sin embargo, tuvo que salir y los dejó ahí. A pesar de que se sentía gozoso Pablo, cuando en el primer capítulo se menciona que estos hermanos fueron increíbles, que su amor fue tan grande y que su amor por predicar la palabra fue tan grande que Pablo no tuvo que hacer nada. Fueron ellos mismos que empezaron a predicar el amor y el evangelio de Dios a las otras ciudades. Sin embargo, Pablo les dice, lo echo de menos, pero demasiado. Pero los tengo en mi corazón. Hay algo que nos une, ese amor verdadero. La verdadera comunión en Cristo, hermanos, no depende de la cercanía física, sino de la unidad espiritual. Es rico que hoy día estemos juntos. Es rico que nos echemos de menos. Pero cuando no estamos con ustedes, cuando no estamos entre nosotros, sigue siendo la misma preocupación de los unos por los otros, de la oración, de orar unos por otros. Ese era el corazón de Pablo. Y ese es el corazón de un siervo verdadero. Esa preocupación, que aún la distancia no se olvida del otro. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para ver este mismo corazón que tenía Pablo. Lo demuestra aquí en Filipenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Filipenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Lo mismo, hermano. Por cuanto os tengo en el corazón, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
con el verdadero amor, hermano. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice, porque deseo veros. La misma palabra aplicada aquí, deseo, profundo. No es un deseo al aire. Pablo deseaba verlos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hebreos capítulo 10. Otro ejemplo. Hebreos capítulo 10. Pasaje conocido, versículo 24, 25. 24 y 25. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Usamos mucho este pasaje para decir, hermanos, tenemos que congregarnos. No dejemos de congregarnos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si entendemos el para qué, porque podemos decir, oye, ya vengo, cada vez que nos congregamos, me congrego, perfecto. Pero el objetivo, hermano, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Estimularnos al amor y a las buenas obras. El pasaje no está solo. La ordenanza no está sola diciendo no dejen de congregarse, sino ¿para qué? Para estimularnos al amor. La idea de esta palabra de estimularnos al amor es lo mismo que incitar, provocar, estimular con intensidad. O sea, no es solamente motivar de una manera suave, sutil, sino animar con firmeza, un amor práctico, un amor visible. ¿Ejemplos en la Biblia, hermano? Por montón. Nuestro Señor Jesucristo dejó enseñanza. El Señor dice en un momento, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros los hagáis. Dejando ejemplo. ¿En qué momento dijo esto? Cuando le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y no es que tengamos que lavar, sino está demostrando una forma humilde de servicio a la otra persona. La dedicación que tiene por el otro. Amor práctico, amor visible. La iglesia primitiva, compartiendo todo lo que tenía en el libro de los Hechos, ¿cierto? Partiendo el pan por las casas. Compartían con alegría, oraban juntos, se juntaban a estimularse al amor. En 2 Corintios vemos que la iglesia de Macedonia, a pesar de la extrema pobreza, dieron ofrenda con gratitud, siendo y dando ejemplo de ser un grupo generoso. Un amor práctico, hermano, un amor visible. Pablo, en el libro de Timoteo, estimulando a Timoteo a amar y a servir. Pablo lo que quería es que Timoteo no se quedase ahí en los laureles, como se dice, que no fuera pasivo, sino que se dedicara por entero a entregar el amor de Cristo y que se entregara en servicio. Vemos ahí también cómo Pablo estimulaba el amor. Ahora, hermanos, ejemplos prácticos en nuestras vidas.
Y que eso es el desafío para todos. Hasta yo mismo, cuando veo esta en la escritura, dice, ¿cuántas cosas me faltan por hacer? ¿Cuántas cosas me quedo ahí? ¿En cuántas cosas también yo peco? Visitar, por ejemplo, a los hermanos que están enfermos. No solamente es la acción de que usted visite a otros, sino que eso también estimula a que otros hagan lo mismo. Ahí va, su testimonio como ejemplo. Una familia que abre su casa en hospitalidad anima también a más familias a practicar el amor fraternal. Todo esto, hermano, tiene que ver con la imitación. Somos personas que logramos imitar. Y si no hacemos lo bueno, vamos a estar haciendo lo malo y las otras personas van a imitar lo malo que estamos haciendo. Una persona que perdona en vez de lugar de vengarse puede provocar en otros a vivir el amor de Cristo en medio del conflicto. Somos personas que damos ejemplo. Sepamos mucho de la escritura, sepamos poco, damos ejemplo a otros. Estos textos, hermanos, muestran que el amor fraternal se mantiene firme, aún en la ausencia, y nos motiva a un deseo de comunión. Pablo demostraba ese amor profundo cuando dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Ese es el deseo de un amor verdadero que se preocupa por el otro, hermano. Aunque esa es las circunstancias de la vida, hermano, nos alejen de algunos hermanos en la fe, el amor de Cristo permanece y debemos orar unos por otros con fervor. Eso nos manda la Escritura. Entonces, lo primero que experimenta Pablo, como les digo, para esa recompensa de un siervo verdadero es experimentar el verdadero amor. Para que se entienda bien, cuando ustedes siguen este modelo de un siervo verdadero, van a experimentar el amor verdadero. Cuando usted se preocupa de trabajar, de sacrificarse, cuando usted es fiel a la palabra, cuando usted exhorta, anima a los demás, cuando usted incluso en medio de la oposición se mantiene firme, usted va a traer un beneficio a su vida. Que se añade, que es experimentar el verdadero amor. Lo segundo que usted va a experimentar, la oposición espiritual. La oposición espiritual. Y no suena como un beneficio. Lamentablemente, le digo que es un beneficio. Usted experimenta el amor verdadero, pero también experimenta la oposición, hermano. Y es parte de la recompensa. Lo que pasa es que lo tenemos como algo malo. Y es al revés. Es al revés. Mire, antes que vamos de lleno al pasaje, en alguna vez lo vimos, este pasaje de Filipenses. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 1, para que lo podamos repasar y entender por qué esto tiene que ver con un beneficio que nos da Dios. Más allá, más que un beneficio, es el amor de Dios que nos entrega, es un regalo de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Es un pasaje que les he dicho varias veces que a mí personalmente me marcó mucho porque entendí lo que le debo a Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido, lleguemos hasta ahí, concedido. La palabra viene de charizomai. ¿Qué quiere decir? Viene de chariz. Y chariz es gracia. Gracia.
Cuando Pablo dice, porque a vosotros es concedido, les fue dado gracia. A vosotros les fue dado gracia. No cualquier gracia, un favor inmerecido. Para que se entienda mucho más qué significa la gracia, favor inmerecido. Nadie de nosotros merecíamos la gracia. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. A causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Concedido literalmente nos está diciendo que Dios nos ha dado gratuitamente ese favor inmerecido, nos ha concedido como un regalo de gracia, nos ha otorgado un favor que es que creamos en Él. Creamos en Él. Primera cosa, creer en Cristo. La fe no es solo una decisión humana, hermano. Es un regalo divino. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, hermano. Nos ha regalado, nos ha dado ese favor inmerecido de creer en Cristo, pero también padecer por Cristo. ¿Qué? ¿Padecer por Cristo es un regalo? Sí, hermano, es un regalo de Dios. Es parte de su gracia especial. Sufrir por causa de Cristo también es parte del privilegio de ser su seguidor. Veamos un ejemplo. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Ahí si tienen título, como en el versículo, es en el versículo 17, dice Pedro y Juan son perseguidos. ¿Ya? Son apresados, ¿cierto? Son llevados delante del sumo sacerdote. Quizá la porción no nos llega a mostrar la magnitud de lo que fue en ese entonces, pero imagínense lo peor. Y el versículo 41, precisamente. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Quién? Pedro Juan. Gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del, en mayúscula, nombre de Cristo. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por digno. ¿Por qué, hermano? Porque es parte de este regalo que Dios les dio. Creer en Él, pero también padecer por Él. En otras palabras, hermano, tanto la fe como el sufrimiento son dones de su gracia. La primera nos introduce a una vida cristiana, creer en Cristo. Pero la segunda nos identifica con Cristo. Así como Él sufrió, también vamos a sufrir. ¿Y qué provoca, hermanos? Eso provoca la madurez espiritual. Para los que somos más porfiados, más padecer por Cristo vamos a tener. Porque hay gente que aprende súper rápido. No hay para qué hacerla sufrir por aprender y entienden de primera lo que significa seguir a Cristo. Hay otras que nos cuesta más. Hay cosas que nos cuesta más. Como decía al principio, ¿tenemos que cambiar cosas en nuestra vida? Sí, tenemos que cambiar. Y a veces las cambiamos precisamente en medio de estas oposiciones. En medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio del pecado, hermano. Y gracias a Dios por eso. Porque vemos el amor de Dios. No nos deja solos. Está ahí. Es un beneficio de Dios.
En serio, hermano, es un beneficio. Pensamos que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero es un don de Dios. Así tenemos que tomarlo y sentir que en ese momento es que Dios está trabajando en nosotros. Y a veces ocupa distintas cosas, como lo vamos a ver a continuación. Distintas cosas, distintas personas, distintos objetos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar hacia la madurez espiritual, entender por dónde tenemos que ir. No por este lado, sino por este lado. ¿Nos tiene que corregir? Sí, nos va a corregir. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Segunda cosa, para que nos quede grabado, segunda cosa que experimentamos de los beneficios de ser un siervo verdadero es experimentar la oposición espiritual. Por lo cual, dice, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo Pablo se dio cuenta de que era Satanás quien lo estaba estorbando? No tenemos mayor antecedente, pero se dio cuenta quién era quien estaba estorbando. Era Satanás. Quizás Pablo podría haber escrito mucho más allá e ir al fondo de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, dejó esto escrito para que entendamos que dentro de la experiencia de vivir bajo el servicio de Dios es experimentar esta oposición espiritual. Nuevamente Pablo, con ese amor, con ese ferviente amor, con ese deseo profundo, dice, por lo cual quisimos. También viene de un deseo, de una voluntad profunda que realmente quiso ir una y otra vez. Pablo intentó ir a Tesalónica varias veces, pero fue estorbado por Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos mencionado, Pablo menciona muchas veces, o la cultura lo lleva muchas veces a hacer comparaciones, ¿ya? Como por ejemplo, lo estuvimos hablando una vez, el tema de los atletas, ¿cierto? Correr como atleta. Pero también en otras oportunidades menciona temas como de estrategias militares o de la cultura militar, ¿ya? Esta es una de ellas. Cuando habla de la palabra estorbó, está hablando en forma de la milicia, que realmente tuvieron oposición o se cortó el camino para, ¿por qué? Porque para él esto con Satanás era tema de guerra. Bajo el plan que tenía Dios, que lo tiene todo bajo control, hermano. Sin embargo, humanamente, nosotros entendemos que hay una guerra espiritual. No la vemos, no la vemos. Pero Pablo llegó a entender que Satanás es quien estaba estorbando. Y Satanás siempre lo ha hecho de la misma manera. Siempre ha tenido esa misión de querer ser él el Dios, él el que controla. Vemos, por ejemplo, la historia de Job, cuando Satanás ahí se mete entre medio, ¿cierto? Cuando Dios le dice, ¿has visto a Job? Hombre fiel, perfecto. Y ahí Satanás, pero a ver, hace esto, a ver qué es lo que pasa, a ver si se mantiene su fidelidad. Hay otra porción en Zacarías que también nos menciona que el sumo sacerdote Josué, cuando estaba parado frente al ángel, también entró Satanás para acusarlo. Satanás intentando tentar, o sea,
tentando de lleno al Señor Jesucristo en el desierto. Lo vemos acá en Tesalonicenses, tratando de estorbar el ministerio. Lo vemos con Pablo, cuando dice un aguijón en la carne. ¿Qué es lo que dice después? ¿Alguien se acuerda? ¿Más fuerte? Un mensajero. Un mensajero de Satanás. Pablo entendía que estas cosas estaba metido Satanás. Pero Pablo también entendía el propósito. ¿Por qué les digo? Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 5, para ver esa porción, para que se entienda bien. 2 Corintios, capítulo 12, perdón. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, coma, un mensajero de Satanás que me abofetee, coma, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Pablo entendía de esto que no se ve con los ojos, de esto espiritual, de esta guerra que existe. Sin embargo, la ve visible, evidentemente en este pasaje, pero entiende el propósito. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Y ahí es cuando Pablo entiende que aún Satanás está bajo control de Dios. Satanás no va a hacer nada que Dios no le permita. Que quede claro, hermano. Dios tiene el control de todo. ¿Qué pasa? Es al revés. Dios permite. Porque a través de estas circunstancias es que se cumple y lleva a que Dios reciba la gloria. Amén. Por diferentes circunstancias. Y así, si vamos a nuestra vida personalmente de cada uno de nosotros, Dios puede hacer lo que quiera con el fin de que usted madure, de que usted aprenda, de que usted cambie su manera de ver las cosas, de que cambie su filosofía de vida y tome las palabras de Dios, la moldee su vida para hacer la voluntad del Señor. Como dice la Escritura, que es agradable y perfecta. Dentro de esto, hermanos, por eso, esto es un beneficio para nosotros. Porque es por medio de eso que Dios nos ayuda a seguir adelante. Como veíamos en Filipenses, una parte tiene que ver cuando nosotros creímos, cómo entramos a este camino. Pero otra parte tiene que ver cómo caminamos de aquí para adelante. Y ese es porque vamos a recibir oposición igual dentro de eso. Y es un regalo que Dios nos da para mantenernos en el camino. Nos guste o no nos guste, entendámonos, seamos maduros o no, hermanos, pero ese es el amor que Dios nos da. Les voy a mencionar algunos versículos. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios. Pablo entendía y lo escribe en cada una de sus cartas hablando de esta guerra que hay y que nos debemos armar en este sentido con la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados y potestades. Otra porción dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Acá es Pedro quien menciona esto, pero lo deja claro. ¿Quién es el adversario? El diablo. ¿Quién es el que se opone? El diablo. ¿Quién está liderando el otro bando? El diablo. Satanás. Pablo en 2 Corintios también advierte,
Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Hay que estar atento, hermano. ¿Dios permite que Satanás se meta? Sí, pero tenemos que entender el fin. El final de esto, la meta, el objetivo, es que nosotros podamos cambiar. Estos pasajes, hermanos, refuerzan que el enemigo trata de impedir el avance del Evangelio. Pero nosotros como iglesia debemos mantenernos firmes, hermano. Hay muchos cristianos que hoy día enfrentan obstáculos, desde distracciones hasta persecuciones abiertamente, pero cuando desean servir al Señor. Y creo que ahí está la diferencia porque Pablo decía que Satanás había estorbado, porque él lo que estaba haciendo era servir al Señor. No pensemos que cuando hacemos cualquier cosa que no tiene que ver con algo verdaderamente espiritual, con un fin espiritual, y dice, no logré hacer esto porque Satanás me estorbó. No, estamos hablando cuando hay un servicio hacia el Señor. Y precisamente y exclusivamente cuando tiene que ver con el Evangelio, porque Satanás no quiere que la gente se convierta. No quiere que escuche el Evangelio. Prefiere que escuche un Evangelio torcido. Un Evangelio totalmente distinto a lo que busca Dios. Un Evangelio que tenga la mitad de Filipenses, capítulo 1. Es decir, Dios ha dado el creer. Bien. Pero y el otro resto no se predica. Y resulta que el otro resto también es un regalo de Dios. Y algo que nos ayuda a nosotros como cristianos a poder crecer, a poder seguir firmes. Y ese otro pedazo es lo que también nos va a mantener unidos. Porque tu sufrimiento, mi sufrimiento, afecta directamente a la iglesia, pero también nos motiva a animarnos. Si no, el resto de la escritura no vale nada, hermano. No vale nada. ¿Para qué vamos a estar estimulando al amor? ¿Para qué vamos a estar enseñando aquí adelante? Es porque sabemos que Dios ha puesto esto del sufrimiento, pero tenemos, hermanos, que motivarnos, tenemos que estimularnos a la buena obra, tenemos que estimularnos al amor. Y esa es parte de lo que Dios ha dejado. Y ven cómo todo esto se cruza, ven cómo todo Dios lo hace de manera perfecta. Dios nos conoce y sabemos que somos dejados. Sabe que somos dejados. Sabe que de repente bajamos nuestra vista y nos ponemos metas súper terrenales, que no está malo, pero estoy diciendo que empezamos a mirar esas metas como supremas y no el llamado supremo de Dios, que es alcanzar almas, que es predicar el Evangelio. Tercera experiencia, hermano. Vimos la primera, de experimentar un amor verdadero. La segunda, experimentar la oposición, ¿cierto? Espiritual. Y la tercera tiene que ver con la verdadera recompensa que son las almas. La verdadera recompensa. Como final de esta porción, Pablo llega al clima de lo que quiere tratar de enseñar, demostrar que este es el formato de un modelo de siervo verdadero y decir, este es tu premio. Pablo decía, este es mi premio, pero este también es de todo aquel que quiera seguir al Señor y quiera trabajar y servir y predicar el Evangelio, hermano. Versículo 19, en Primera Tesalonicenses capítulo 2, al revés. Versículo 19, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Voy a repetirlo, hermano. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En este mundo, hermanos, se habla de recompensas que tienen que ver con título, con dinero,
con reconocimiento. Pero Pablo nos recuerda que la corona más gloriosa no está en esta vida, sino en la eternidad. No está hecha de oro, sino de almas rescatadas. Y para Pablo, la iglesia de Tesalónica era la verdadera gloria. Su corona era ver que los tesalonicenses estuvieran firmes en la fe, esperando la venida del Señor. Por eso él tenía ese amor profundo, esa pasión de poder predicar el Evangelio, pero no solamente llegar y dejarlos solos, sino poder enseñarles, que ellos pudieran crecer, que pudieran entender lo que verdaderamente significa seguir al Señor, para que ellos se mantuvieran firmes hasta la venida del Señor. La corona, hermanos, tiene que ver con un motivo de orgullo santo. Acá no está hablando de una corona del rey. El legado del rey se iba pasando. ¿Cómo se iba pasando el legado del rey? ¿Quién seguía siendo el próximo rey? El hijo del rey. ¿Tenía algún mérito? Acá está hablando de un atleta, de aquel que lucha la carrera y obtiene esa corona, pero no esa corona de oro, esa corona como ganador de la carrera. Esa es la corona que nosotros también debemos anhelar, hermano. Una corona que sabemos que hemos trabajado para el Señor ayudando a otros a que crean y que se mantengan firmes en el Señor. Y no precisamente tiene que ser algo que uno diga, voy a ser un líder de estudio bíblico, voy a ser líder de discipulado. No, hermano. Estimularnos al amor y a la buena obra. Tener esa oportunidad de poder estar hablando con una persona y decirle que está sin Cristo y que lo necesita. Que Dios tiene y Dios ha permitido que a través de Jesucristo uno se pueda reconciliar con Él. Filipenses, acompáñame, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo mismo, hermano. La importancia, hermanos, de la preocupación, de saber que al final a quién yo le estoy transmitiendo las cosas espirituales, a quién estoy haciendo ejemplo a otro, a quién estoy estimulando, a quién estoy sirviendo, es al Señor, pero también sirvo a los demás. Y eso, hermano, trae un fruto final, de haber acabado la carrera y saber que hicimos algo bueno. Y a veces incluso nos olvidamos. Yo en algunos momentos les decía que de repente me han parado personas y me han dicho, oye Nico, sí, oye, tú una vez me hablaste del Evangelio. Y yo yo hablé, sí, yo, sí, tú. Y entonces es tan rico sentir eso, pero también uno se olvida a veces y se deja estar. Y por eso le digo que es tan desafiante esto que a uno lo llama a que con firmeza siga adelante con el servicio al Señor, de predicar el Evangelio. Como dice, a toda criatura, a toda criatura. Proverbios capítulo 11, ¿se me acompañan? Proverbios capítulo 11, versículo 30.
11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio, hermano. Gran proverbio, hermano. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versículo 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Daniel 12:3. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, hermanos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice la Escritura. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la visión, hermano. No es algo que se recibe aquí en la tierra, es algo a lo cual estamos aspirando a la eternidad, la recompensa incorruptible, una recompensa que no se deshace con el tiempo. Lo que Pablo nos demuestra es que parte de seguir el modelo de un siervo verdadero es que experimentamos esa verdadera recompensa, que son las almas, hermano. Nuestra mayor gloria no serán las posesiones acumuladas, lo que usted juntó acá en la tierra, sino las vidas alcanzadas para Cristo. ¿Quién podrá señalarte en la eternidad y decir, por tu testimonio, yo conocí al Señor? Simplemente eso. Porque somos testimonio viviente, hermanos. Hoy somos desafiados, hermanos, a ver estos 3 puntos clave. Que experimentemos el amor a los hermanos, aunque estemos en la distancia, hermano. De repente, con cosas prácticas que acá se han hablado un montón de veces, es simplemente tomar el celular, marcar y saber cómo está un hermano. ¿Nos cuesta? Sí, sí nos cuesta. Pero ese es el desafío. Pastor hablaba, no sé si fue la semana antepasada, cuando decía, invita a un hermano a tu casa para compartir con aquel que aún no tiene mucha relación, quizás buena instancia para saber de él, para estimularse al amor, para animarse, hasta para reírse, hermano, un rato. En vez de estar perdiendo el tiempo en otra cosa, se gana el tiempo en esto, hermano. Se contribuye a ser mejores siervos. No dejemos solamente que nos juntemos un día a la semana, un par de horas acá. Estimulémonos al amor. Experimentemos la realidad, hermano, de la oposición espiritual, pero permaneciendo firmes en la fe. Y valoremos, hermano, lo eterno, no lo terrenal, lo eterno. Invertir en personas, discipular, evangelizar, ver que nuestra verdadera corona es la obra de Cristo en otros. Pero como les digo, hermano, esto sale innato, sale porque viene añadido ¿a qué? A ser un siervo verdadero. Cuando usted empieza a moldearse y a ser un siervo verdadero, usted va a experimentar estas cosas. Sí o sí, amor verdadero,
oposición espiritual, y usted va a recibir esa corona, esa gloria. Así como Pablo, mi corona decía, nuestra gloria y gozo, hermano. Así como Pablo veía a los tesalonicenses, su gloria, su gozo, también debemos mirar nosotros las almas como nuestro mayor tesoro. Nada, nada, hermano, que el mundo ofrezca se compara a esto. Y que al final de nuestra carrera, hermano, podamos decir, Señor, aquí están aquellos por los cuales trabajé, oré, serví, son mi corona delante de ti. Amén.